Señor, le pido que abandone el avión inmediatamente. La aeromoza no sabía que estaba hablando con el hombre más peligroso de Colombia. No sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte. O eso pensaban todos los que presenciaron la escena. Pero lo que pasó después cambió todo lo que se creía saber sobre Pablo Escobar. Era 1989. El aeropuerto El Dorado de Bogotá bullía con la actividad caótica de siempre. Cientos de pasajeros corrían de un lado a otro, arrastrando maletas pesadas, abrazando a familiares con emoción, despidiéndose con lágrimas o saludando con alegría después de largas separaciones. En medio de ese mar humano interminable, un hombre vestido con ropa sencilla pero evidentemente cara caminaba hacia la puerta de embarque del vuelo 203 con destino a Cali. Llevaba gafas oscuras aunque estaba bajo techo, en un intento vano de pasar desapercibido. Su bigote espeso era inconfundible para quienes sabían identificarlo. Caminaba con la confianza absoluta de alguien acostumbrado a que el mundo entero se abriera ante él como el mar rojo ante Moisés. Pablo Emilio Escobar Gaviria. El patrón. El doctor. El rey de la cocaína. El hombre más buscado del mundo entero. El criminal más rico de la historia de la humanidad. El narco que había convertido a Colombia en sinónimo internacional de violencia, terror y cocaína. Pero también el Robin Hood de Medellín para muchos de sus habitantes más pobres. El constructor de barrios enteros para los desposeídos. El hombre que regalaba dinero en efectivo en las calles de las comunas. El mito viviente que caminaba entre leyendas doradas y pesadillas sangrientas. En ese momento de su vida, Pablo estaba en la cúspide absoluta de su poder criminal. Controlaba el 80% del tráfico mundial de cocaína. Ganaba más de $400 millones semanales. Tenía en su nómina a policías, jueces, políticos, militares. Había declarado la guerra abierta al Estado colombiano. Había puesto bombas en aviones comerciales, en edificios gubernamentales, en centros comerciales. Acababa de mandar asesinar al candidato presidencial Luis Carlos Galán apenas 3 semanas antes. Había ordenado la muerte de cientos de policías en las calles de Medellín. Tenía aterrorizada a una nación entera. Y sin embargo, esa mañana de septiembre caminaba tranquilamente por el aeropuerto más importante del país como si fuera un ciudadano cualquiera. Esa mañana, Pablo viajaba solo, sin su habitual séquito intimidante de sicarios fuertemente armados y guardaespaldas dispuestos a morir por él. Algo extremadamente inusual. Algo peligrosamente imprudente para un hombre con tantos enemigos mortales que querían verlo muerto. Los carteles rivales de Cali lo querían muerto. El gobierno colombiano lo quería muerto o preso. Los estadounidenses ofrecían millones por información que llevara a su captura. Las familias de sus víctimas soñaban con venganza. Hasta algunos de sus propios socios comenzaban a verlo como una carga demasiado peligrosa. Pero tenía sus razones para viajar sin protección visible esa mañana. Necesitaba discreción absoluta. Necesitaba pasar completamente desapercibido. Tenía una reunión urgente e importantísima en Cali con socios estratégicos del cartel que no podía posponerse ni un día más. Una reunión que determinaría el futuro de rutas millonarias hacia Estados Unidos y alianzas frágiles con otros grupos criminales. Abordó el avión sin contratiempos aparentes. Sus múltiples contactos bien pagados en todos los niveles del aeropuerto se habían asegurado meticulosamente de que la seguridad mirara estratégicamente hacia otro lado en el momento preciso. Dinero extraordinariamente bien invertido, como siempre hacía Pablo. Se dirigió directamente a su asiento en primera clase, el lugar donde los ricos y poderosos viajaban alejados del común de los mortales. Se acomodó en el asiento de cuero suave. Cerró los ojos brevemente, preparándose mentalmente para las intensas horas de negociación que vendrían. Pero entonces apareció ella. María Consuelo Aragón tenía 26 años recién cumplidos. Llevaba exactamente 3 años y medio trabajando como aeromoza para Avianca, la aerolínea nacional de Colombia y orgullo de la aviación latinoamericana. Era su sueño desde niña, desde que vio por primera vez un avión surcando el cielo azul sobre su pueblo, viajar por el mundo, conocer lugares exóticos, servir a los pasajeros con profesionalismo impecable y amabilidad genuina. Era menuda, de complexión delgada, con voz naturalmente suave pero sorprendentemente firme cuando la situación lo requería. Venía de una familia extremadamente humilde de Bucaramanga, en el departamento de Santander.
Su padre era mecánico de autos viejos. Su madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos familiares. Había estudiado con inmenso sacrificio económico, trabajado duramente en empleos paralelos para conseguir ese uniforme azul perfectamente planchado que ahora llevaba con tanto orgullo legítimo. Esa mañana estaba especialmente nerviosa, con mariposas revoloteando en su estómago. Era su primer vuelo como jefa de cabina. Su primera vez oficial a cargo del equipo completo de aeromozas más jóvenes. Quería desesperadamente que todo saliera absolutamente perfecto. Sin errores embarazosos. Sin problemas técnicos. Sin quejas de pasajeros difíciles. Mientras verificaba meticulosamente su lista oficial de pasajeros embarcados y contaba con precisión los asientos ocupados en la cabina, notó algo definitivamente extraño que no cuadraba. Había un pasajero masculino sentado en el asiento 3A que no aparecía registrado en ninguna parte de su lista oficial de embarque. Revisó 2 veces la lista con cuidado. 3 veces para estar absolutamente segura. No había ningún registro válido de ese pasajero específico en ese asiento particular. El sistema computarizado mostraba claramente que el asiento 3A debía estar completamente vacío durante todo el vuelo. Un error administrativo, probablemente. O quizás un pasajero que se había sentado en el lugar equivocado por confusión. Sucedía todo el tiempo. María Consuelo respiró hondo, alisó su falda con las manos, y se acercó profesionalmente al hombre misterioso. Llevaba gafas oscuras que ocultaban completamente sus ojos. No levantó la vista cuando ella se detuvo educadamente junto a su asiento. «Disculpe, señor», dijo con su voz profesional más cortés y amable. «¿Podría mostrarme su tarjeta de embarque, por favor?» El hombre no respondió inmediatamente. El silencio se extendió incómodamente por varios segundos eternos. Simplemente se quitó muy lentamente las gafas oscuras, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y la miró directamente a los ojos sin pestañear. Ese rostro inconfundible. Ese bigote característico. Esos ojos fríos e intimidantes como el acero templado. María Consuelo sintió que se le helaba literalmente la sangre en las venas. Pablo Escobar. Estaba mirando cara a cara, a menos de medio metro de distancia, directamente a Pablo Escobar. Su mente se aceleró vertiginosamente. Las historias terribles que había escuchado desde la infancia. Los noticieros nocturnos llenos de violencia. Las fotografías borrosas en los periódicos amarillistas. Los rumores escalofriantes susurrados en voz bajísima en las calles. Los asesinatos masivos. Las bombas devastadoras en aviones exactamente como este. Los políticos valientes caídos en plena calle. Los periodistas intrépidos silenciados brutalmente para siempre. Todos en Colombia, desde niños hasta ancianos, sabían perfectamente quién era Pablo Escobar. Y absolutamente todos sabían con certeza mortal lo que inexorablemente le pasaba a quienes se cruzaban en su camino oscuro. El corazón le latía tan violentamente fuerte que pensó con pánico que Escobar podría escucharlo retumbando en su pecho. Las manos comenzaron a temblarle incontrolablemente. Sentía las piernas como gelatina líquida a punto de ceder. Pero tenía un trabajo sagrado que hacer. Tenía responsabilidades profesionales. Tenía protocolos estrictos de seguridad que debía cumplir obligatoriamente sin excepciones. Y sobre todo, por encima de todo, tenía dignidad humana. Su madre le había enseñado desde pequeña que la dignidad era lo único que nadie, absolutamente nadie, podía quitarte a menos que tú se lo permitieras. Señor, repitió, esta vez con la voz ligeramente temblorosa pero todavía sorprendentemente firme, necesito ver su tarjeta de embarque. No aparece registrado en este asiento según nuestro sistema. Pablo la miró fijamente con esa mirada penetrante que había hecho temblar de terror a hombres mucho más grandes, más fuertes y más experimentados que esta joven aeromoza valiente. Esa mirada que había precedido órdenes de muerte. Esa mirada que había visto jueces corruptos, sicarios despiadados y enemigos poderosos momentos antes de morir. No tengo tarjeta de embarque, dijo simplemente, con esa voz extrañamente tranquila que resultaba infinitamente más aterradora que cualquier grito amenazante. No era una disculpa. No era una explicación. Era una simple declaración de hecho inmutable. Entonces lo siento muchísimo, señor, pero no puede permanecer en este vuelo, dijo María Consuelo, sintiendo como sus piernas temblaban violentamente bajo la falda perfectamente planchada del uniforme.
Se hizo un silencio absolutamente sepulcral en toda la cabina de primera clase. Los demás pasajeros, que momentos antes habían estado tranquilamente leyendo periódicos matutinos o acomodando cuidadosamente sus maletas en los compartimientos superiores, se quedaron completamente paralizados como estatuas de sal. Algunos de ellos, los más observadores, habían reconocido también inmediatamente al patrón cuando subió al avión. Sabían exactamente con precisión mortal qué estaba sucediendo en ese momento. Y esperaban lo peor imaginable. Habían escuchado las historias. Sabían de qué era capaz ese hombre cuando alguien lo desafiaba, aunque fuera mínimamente. Habían visto las noticias sobre periodistas asesinados por publicar artículos críticos. Políticos eliminados por negarse a colaborar. Jueces ejecutados por no aceptar sobornos. Esta joven aeromoza acababa de firmar su sentencia de muerte. Todos lo sabían con certeza absoluta. Era solo cuestión de tiempo. Quizás no ahora, no aquí, no en este momento público. Pero vendría. La venganza de Escobar siempre llegaba, inexorable como el destino mismo. Pablo se reclinó lentamente en su asiento de primera clase. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible para quien no estuviera mirando con atención extrema, apareció brevemente en sus labios delgados. Señorita, dijo con una calma absolutamente escalofriante que helaba la sangre, yo vuelo en este avión. No era una solicitud amable. No era una petición cortés. No era una pregunta abierta a negociación. Era una afirmación rotunda de hecho inmutable. Una declaración clara de su poder absoluto e incuestionable. Las reglas no aplicaban para Pablo Escobar. Las leyes no lo tocaban. Las normas eran para los demás mortales, no para él. Él hacía sus propias reglas. Él era la ley en Colombia. Pero María Consuelo, contra absolutamente todo instinto básico de supervivencia que gritaba en su interior, contra todo sentido común elemental, contra el terror paralizante que la congelaba por dentro, se mantuvo increíblemente firme en su posición. Pensó en su madre lavando ropa ajena para pagarle los estudios. Pensó en su padre trabajando 12 horas diarias en el taller mecánico para darle oportunidades. Pensó en todos los sacrificios familiares que la habían traído hasta aquí, hasta este uniforme, hasta este trabajo que amaba con todo su corazón. No podía traicionar todo eso. No podía traicionarse a sí misma. Señor, le pido muy respetuosamente que abandone el avión ahora mismo. Si no tiene una tarjeta de embarque completamente válida, no puede volar con nosotros. Son las reglas inquebrantables de la aerolínea y las regulaciones estrictas de aviación civil colombiana. Los pasajeros contuvieron la respiración colectivamente. Algunos cerraron los ojos, incapaces de presenciar lo que vendría. Esto era un suicidio absoluto. Esta joven acababa de firmar no solo su propia sentencia de muerte, sino probablemente la de su familia entera. Todos lo sabían perfectamente. Pablo Escobar no perdonaba. No olvidaba. No dejaba desafíos sin respuesta sangrienta. Pablo miró a la aeromoza durante lo que pareció una eternidad congelada en el tiempo. 30 segundos que se sintieron como 30 años completos. Sus ojos la escaneaban meticulosamente, la evaluaban con precisión quirúrgica, decidían fríamente su destino final. Podía hacer una simple llamada telefónica. Una sola llamada discreta a uno de sus sicarios de confianza. Y esta mujer joven desaparecería sin dejar rastro antes del amanecer. Su familia desaparecería también. Nadie volvería jamás a saber de ninguno de ellos. Lo había hecho innumerables veces antes. Lo haría de nuevo sin pestañear si era absolutamente necesario para mantener su imagen de poder total. En su mente pasaban las posibilidades como cartas en una baraja mortal. Podía ordenar que la mataran esa misma noche. Podía ordenar que la secuestraran y torturaran lentamente como ejemplo para otros que pensaran desafiarlo. Podía hacer que desapareciera en una fosa común en las montañas de Antioquia donde nadie la encontraría nunca. Pero algo profundo e inexplicable en esa joven aeromoza temblorosa lo detuvo completamente. Quizás fue su valentía absolutamente absurda e irracional. Quizás fue que le recordó poderosamente a su propia hija adorada, Manuela, que tendría aproximadamente esa edad cuando creciera. Quizás fue simplemente que estaba de inusualmente buen humor esa mañana soleada. O quizás, solo quizás, era porque Pablo Escobar, el criminal más despiadado e implacable de Colombia,
tenía un código personal extraño y profundamente contradictorio que muy pocas personas en el mundo realmente entendían. Respetaba el valor auténtico. Respetaba a quienes no se vendían. Respetaba a quienes mantenían su dignidad incluso frente a la muerte segura. Y esta joven aeromoza, temblando visiblemente de terror pero manteniéndose firme en sus principios, había demostrado exactamente eso. Se puso de pie muy lentamente, con movimientos deliberadamente pausados. Todos los pasajeros se encogieron instintivamente en sus asientos, esperando la inevitable explosión de violencia brutal. Algunas mujeres cerraron los ojos. Algunos hombres se prepararon mentalmente para intervenir aunque sabían que sería inútil y probablemente mortal. Pero Pablo simplemente se volvió a colocar tranquilamente las gafas oscuras sobre su rostro, ocultando nuevamente esos ojos fríos que habían decidido la suerte de miles. «Está bien, señorita», dijo con voz inesperadamente suave y casi respetuosa. «Cumpla con su trabajo». Y sin decir absolutamente nada más, sin amenazas, sin miradas asesinas, sin gestos intimidantes, caminó tranquilamente por el pasillo estrecho hacia la salida del avión. Pasó junto a los pasajeros petrificados. Pasó junto a las otras aeromozas que lo miraban con terror absoluto. Pasó junto al piloto que había salido de la cabina al escuchar la conmoción. Y bajó del avión como si nada extraordinario hubiera sucedido. María Consuelo literalmente no podía creer lo que acababa de suceder ante sus propios ojos. Su mente se negaba a procesarlo. Sus piernas finalmente cedieron por completo y tuvo que apoyarse desesperadamente contra el respaldo de un asiento para no desplomarse completamente al suelo. Las manos le temblaban tan violentamente que parecían tener vida propia. El corazón le latía tan rápido que pensó que tendría un ataque cardíaco ahí mismo. Los demás pasajeros la miraban con una mezcla imposible de asombro reverencial, admiración profunda y terror genuino por su futuro incierto. Acababa de enfrentar directamente a Pablo Escobar, el hombre más peligroso de Colombia. Y había vivido para contarlo. Nadie podía creerlo. Ni siquiera ella misma. El avión despegó exactamente 30 minutos después del incidente, con ligero retraso sobre el horario programado. María Consuelo realizó mecánicamente su trabajo durante todo el vuelo como si absolutamente nada extraordinario hubiera pasado, aunque sus manos temblaban incontrolablemente cada vez que servía una bebida o una comida. Los pasajeros que habían presenciado la escena la miraban con una mezcla de respeto y preocupación genuina. Algunos se acercaron discretamente para decirle que había sido muy valiente. Otros le advirtieron en voz baja que tuviera mucho cuidado en los próximos días y semanas. «Ese hombre no perdona», le susurró un empresario mayor con voz temblorosa. «Debe irse del país inmediatamente. Debe esconderse. Debe cambiar de identidad». Pero María Consuelo simplemente asintió educadamente y continuó con su trabajo profesional. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Renunciar por miedo? ¿Huir de su propio país? ¿Vivir el resto de su vida mirando constantemente sobre su hombro? No. Había hecho lo correcto. Había cumplido con su deber. Y aceptaría las consecuencias, fueran cuales fueran. Cuando finalmente aterrizaron en Cali sin incidentes, María Consuelo fue directamente al baño privado del aeropuerto y finalmente se permitió colapsar emocionalmente. Lloró como no había llorado en años. Lloró por el miedo abrumador que había sentido y que solo ahora, en la seguridad del baño cerrado, podía permitirse procesar. Lloró por la valentía que no sabía que tenía dentro de sí misma. Lloró por lo increíblemente cerca que había estado de una muerte segura y brutal. Lloró por sus padres, que probablemente nunca sabrían lo cerca que había estado su hija de no volver jamás a casa. Se miró en el espejo del baño. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su maquillaje perfectamente aplicado estaba completamente arruinado. Su cabello cuidadosamente peinado estaba desordenado. Pero estaba viva. Increíblemente, milagrosamente, estaba viva. Pero lo que María Consuelo no sabía en ese momento, lo que no podía ni siquiera imaginar en sus peores pesadillas, era que su historia con Pablo Escobar apenas comenzaba. Porque Pablo Escobar no olvidaba nunca. Jamás olvidaba una cara. Jamás olvidaba un nombre. Jamás olvidaba a quienes lo habían impresionado, para bien o para mal.
3 días después de ese incidente que había cambiado su vida para siempre, María Consuelo regresó completamente exhausta a su pequeño apartamento modesto en el barrio La Soledad de Bogotá después de completar otro vuelo largo y agotador. Estaba física y emocionalmente drenada. Solo quería ducharse con agua caliente, comer algo simple y dormir 12 horas seguidas. Cuando abrió la puerta principal de su apartamento con la llave que siempre guardaba en su bolso, encontró algo que la hizo gritar involuntariamente de terror puro. Había un sobre manila grande y abultado sobre su mesa de comedor de madera barata. Un sobre que definitivamente, absolutamente, no estaba ahí cuando se había ido temprano esa mañana. Alguien había entrado a su apartamento. Alguien había violado su espacio privado. Alguien había estado aquí, tocando sus cosas, respirando su aire. Con manos temblorosas que apenas podían sostener el sobre, lo abrió lentamente. Dentro había dinero. Muchísimo dinero en efectivo. Cantidades obscenas de dinero. Fajos y fajos perfectamente organizados de billetes de $100 estadounidenses nuevecitos. Más dinero del que había visto jamás en toda su vida completa. Más dinero del que ganaría trabajando honestamente durante 5 años completos como aeromoza. Había fácilmente $50.000, quizás más. Una fortuna absoluta. Y una nota escrita cuidadosamente a mano con letra clara, firme y sorprendentemente elegante. Para la señorita valiente que cumple con su trabajo sin importar las consecuencias. Con genuino respeto, P. María Consuelo soltó el sobre inmediatamente como si sus manos hubieran tocado brasas ardientes. Pablo Escobar sabía exactamente dónde vivía. Pablo Escobar había estado físicamente en su casa. O había mandado a algunos de sus sicarios de confianza. Conocía su dirección completa. Conocía sus horarios de trabajo. Conocía su rutina diaria. Sabía absolutamente todo sobre ella. El mensaje implícito era cristalino: te observo constantemente. Sé perfectamente quién eres. Sé exactamente dónde estás en todo momento. Puedo llegar a ti cuando yo quiera. Pero el dinero, ¿qué demonios significaba exactamente el dinero? ¿Era un soborno? ¿Era una amenaza disfrazada de regalo? ¿Era genuino respeto como decía la nota? ¿Era una forma retorcida de comprar su silencio eterno? María Consuelo no durmió absolutamente nada esa noche interminable. Se quedó sentada rígidamente en su sofá gastado, mirando fijamente el sobre maldito, debatiendo intensamente qué hacer con él. Su mente trabajaba frenéticamente, considerando todas las posibilidades. ¿Debía reportarlo inmediatamente a la policía? ¿Y decirles exactamente qué? Que Pablo Escobar, el criminal más buscado del mundo entero, le había dado una fortuna en efectivo. ¿Que el narco más peligroso conocía su dirección exacta? La pondrían inmediatamente bajo investigación criminal exhaustiva. Pensarían inevitablemente que estaba involucrada activamente con el cartel. La considerarían cómplice. Perdería su trabajo. Perdería su reputación. Quizás hasta terminaría en prisión. ¿Debía quedarse con el dinero? ¿Estaba aceptando implícitamente soborno del narco más peligroso y sanguinario del mundo? ¿Qué significaría moralmente eso para su alma? ¿Podría vivir consigo misma sabiendo que ese dinero estaba manchado con sangre inocente? ¿Debía devolverlo? ¿Pero cómo exactamente? ¿Ir personalmente a Medellín a buscarlo? ¿Eso sería visto como desafío? ¿Como insulto imperdonable? Al día siguiente, después de una noche completamente en vela llena de pensamientos torturantes, María Consuelo finalmente tomó una decisión definitiva que sorprendió profundamente a todos los que conocieron la historia completa años después. Tomó absolutamente todo el dinero, hasta el último billete. No se quedó con un solo centavo para sí misma. Y lo donó completamente anónimo a un orfanato católico en el barrio humilde donde había crecido durante su infancia difícil. Cada centavo. No guardó nada. Si Pablo Escobar pensaba que podía comprar su silencio eterno o su lealtad corrupta con dinero manchado de sangre inocente, estaba profundamente equivocado. Ella no estaba en venta a ningún precio. Su dignidad no tenía precio monetario. Continuó trabajando normalmente como aeromoza para Avianca. Continuó haciendo su trabajo con la misma profesionalidad impecable de siempre.
Nunca habló públicamente del incidente con nadie fuera de su círculo más íntimo de confianza. Nunca buscó atención mediática sensacionalista. Nunca intentó beneficiarse económicamente de su encuentro imposible con el narco más famoso. Simplemente siguió siendo María Consuelo Aragón, la aeromoza humilde que una vez le dijo firmemente al hombre más peligroso de Colombia que bajara inmediatamente de su avión. Y Pablo Escobar, sorprendentemente, nunca volvió a molestarla directamente. Nunca hubo amenazas. Nunca hubo intimidación. Nunca hubo represalias violentas. Era como si ese breve encuentro en el avión hubiera creado un respeto mutuo inexplicable entre dos mundos completamente opuestos. Años después, cuando Pablo fue finalmente abatido violentamente en diciembre de 1993 en un tejado polvoriento de Medellín, acribillado a balazos por las fuerzas especiales colombianas y agentes de la DEA americana, María Consuelo estaba sirviendo café caliente en un vuelo rutinario a Miami. Cuando escuchó la noticia explosiva por la radio interna del avión, sintió emociones profundamente contradictorias que no podía explicar completamente ni a sí misma. Alivio inmenso porque ese capítulo oscurísimo de la historia colombiana finalmente terminaba. Tristeza genuina por la tragedia humana completa que había sido su vida y su muerte violenta. Y algo más, algo extraño y difícil de nombrar que nunca pudo articular del todo. Porque en ese breve encuentro imposible en el avión hacía años, había visto algo en los ojos penetrantes de Pablo Escobar que muy pocas personas habían visto y vivido para contarlo. Había visto a un ser humano complejo. Contradictorio hasta niveles incomprensibles. Capaz de monstruosidades absolutamente inimaginables. Pero también inexplicablemente capaz de gestos extraños de respeto genuino. No lo justificaba moralmente. No lo perdonaba por sus crímenes atroces. Pablo Escobar había causado sufrimiento incalculable a miles de familias. Había matado brutalmente a políticos, jueces, periodistas, policías, civiles inocentes. Había destruido innumerables familias. Había sumergido a Colombia en años interminables de terror, violencia y sangre. Pero en ese momento crucial en el avión, cuando podría haberla eliminado con un simple gesto discreto, cuando podría haber hecho un escándalo violento, cuando podría haber usado su poder absoluto para aplastarla como a un insecto insignificante, había elegido conscientemente no hacerlo. Había respetado su valentía irracional. Había reconocido genuinamente que ella solo estaba haciendo honestamente su trabajo. Y ese gesto imposible, viniendo del hombre más despiadado de Colombia, decía algo profundamente inquietante sobre las contradicciones humanas que absolutamente todos llevamos ocultas dentro. Déjanos en los comentarios qué otra leyenda te gustaría conocer. ¿Qué otra historia de valentía inesperada, de encuentros imposibles, de momentos que definieron vidas completas? Porque las leyendas no mueren cuando los protagonistas desaparecen físicamente. Viven eternamente en las historias que seguimos contando con asombro, en las lecciones que seguimos aprendiendo, en la inspiración que encontramos en los lugares más inesperados. Y la historia de la aeromoza valiente que enfrentó a Pablo Escobar seguirá siendo contada mientras existan personas que valoren la valentía auténtica, la dignidad inquebrantable y el coraje de hacer lo correcto, absolutamente sin importar las consecuencias mortales.